esta danza todos. Te dejó con la mano extendida. Ya tenía un buen que no venía y Sí. la verdad sí los extrañaba muchísimo. Hablaba hace poco con Adal y pues así como que fue el que me dijo ya, ¿no? Hasta me jaló casi los oídos y dijo ya, o sea, tú no te aplicas, ¿no? A mí me han dicho que me aplique y pues cámara, no veo nada de tu parte, ¿no? Y pues sí, es cierto, la verdad es que lo he dejado mucho de lado. Les pido una disculpa porque ustedes me han dado mucho. Y pero bueno, qué chido que podamos estar compartiendo esta danza, que podamos estar compartiendo esta energía entre todos, que se puede estar fluyendo así por cada uno de nosotros, hacia afuera y hacia adentro. Me gustó mucho esta onda de danzar para los animales. Y bueno, un animal que yo admiro mucho es el colibrí. Siempre me ha gustado mucho la manera en que vuela, en que se mueve tan ágilmente. De que es de los pocos animales que puede volar hacia atrás sin ningún problema y grandes distancias. No sé, Olin, gracias por haberme invitado. Es de las danzas que más disfruto. Y bueno, antes yo así lo veía como que, ay, qué bonitos, chiquitos, ¿no? Pero después escuché una leyenda, no la recuerdo ahorita bien, pero era algo así que tiene que ver con Huitzilopochtli, ¿no? Y es como que esa espina que atraviesa tu corazón, que es capaz de sacarte ese sacrificio, ¿no? Ese ímpetu por hacer las cosas. Eso, desde ahí dejé de verlo así como un animalito, ¿no? Tiene gran fuerza, tiene una gran persistencia. Aquí ya físicamente, pues ahí el más grande mide 10 centímetros, ¿no? El más chiquito 2 centímetros. Entonces es casi un insecto, ¿no? A mí se me hace muy increíble la variedad que tiene, sus colores, hasta sus sonidos que hace cuando chupa flores, me encanta. Y bueno, casi seguido, pues en el jardín de mi mamá se paran ahí a chupar las flores y disfruto mucho verlos, ¿no? Disfruto ver muchos los animales, me encantan, como que son unas criaturas bien hermosas, bien perfectas, que la verdad sí aprecio como mis hermanos, ¿no? No tanto como mis mascotas. Yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué fuimos capaces de hacer esto? Pero bueno, está hecho, ¿no? Entonces solamente puedo verlos así, ¿no? Como a mis hermanos. Les agradezco mucho, otra vez, nuevamente. Gracias por haberme permitido tras su círculo otra vez. La toca Mateo Meteo.